Carlos Pérez Fernández Turégano nos hablará sobre el priorato de Castilla y León de la Orden de Malta en la España de los Austrias, personas, gobierno y estructuras. Cuando quieras, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar manifestando mi agradecimiento públicamente a la Real Asociación de Hidalgos de España y a su presidente, don Manuel Pardo de Vera y Díaz, por la invitación formulada hace unos meses para estar hoy aquí y presentar esta ponencia. Muchísimas gracias. Es para mí un honor poder volver a colaborar con la asociación. Mi ponencia, como se ha comentado, lleva por título El Priorato de Castilla y León de la Orden de Malta en la España de los Austrias, personas, gobierno y estructuras. Voy a tratar en estos minutos de presentar, aunque sea un esbozo, de este territorio de la Orden de San Juan de Jerusalén, orden en la que llevo trabajando e investigando más de 5 años, gracias a la sugerencia, al apoyo y a la amistad del profesor Jaime de Salazar y H, aquí presente, y del profesor Javier Alvarado Planas. Y lo voy a realizar, dada mi condición de historiador del derecho, desde un enfoque y metodología histórico-jurídica, de ahí el subtítulo de Personas, Gobierno y Estructuras. Como bien dice mi maestro, el profesor Juan Carlos Domínguez Nafría, las instituciones no son solo eso, instituciones, sino también las personas que las gobiernan. Los hombres de carne y hueso que aportan su personal impronta a las instituciones que dirigen. De ahí de que, además de hablar de la creación de la Constitución del Priorato, de su territorio, hablaré de los priores que estuvieron al frente de su gobierno y de otras estructuras internas, especialmente de la eclesiástica y de la hacendística, eso sí, todo constreñido, limitado a un periodo de tiempo, como es la España de los Austrias, siglos XVI y XVII. Lo primero que hay que señalar para entender lo que es un priorato es que en los inicios de la España moderna, la Orden de San Juan de Jerusalén, hoy conocida como Orden de Malta, estaba dividida en una serie de demarcaciones o unidades geográficas de territorios denominados lenguas, que no siempre coincidían, es cierto, con la realidad política y geográfica de las naciones en las que se insertaban. En concreto, esas 8 lenguas eran 8. Provenza, Auvernia, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Aragón y Castilla. Cada una de ellas, por cierto, con su propia posada o albergue en la isla de Malta, donde se reunían y residían, cuando era el caso, los caballeros pertenecientes a cada una de las lenguas. Por lo que respecta a España, ya nos centramos en nuestro territorio, en la Edad Media existía una única lengua, la lengua de Hispania, hasta que en el año 1462 se dividió en 2. Por un lado, la lengua de Aragón, comprensiva de los territorios sanjuanistas de Aragón, Cataluña y Navarra. Y por otro lado, la lengua de Castilla o de Castilla y León, que englobaba todos los territorios de la Orden en Castilla y León y en Portugal. A su vez, cada una de estas lenguas se dividían en prioratos, a modo también de unidades geográficas y administrativas inferiores, gobernadas por los priores, y a su vez estos, los prioratos, en encomiendas o bailiajes, gobernadas por los comendadores o los bailíos, caballeros de la orden. En concreto, dentro de las 2 lenguas españolas, Aragón y Castilla, existían 5 prioratos. En la lengua de Aragón se encontraba el priorato de Navarra, con sede en Pamplona, el priorato de Cataluña, cuya sede se encontraba en Barcelona, y el de Aragón, denominado tradicionalmente la Castellanía de Amposta, con sede en Zaragoza. Y ya centrándonos en el objeto de la ponencia, y la lengua de Castilla, nos encontramos que estaba comprendida por el priorato portugués, denominado el priorato de Crato, y el priorato de Castilla y León, que comprendía los territorios pertenecientes a la Orden en lo que hoy conocemos, para que se hagan ustedes una idea, fundamentalmente en los territorios de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Galicia. Esta mañana don Manuel Ladrón de Guevara ha comentado el intento fallido de la provincia de Guipúzcoa de incorporarse a la Orden a finales del siglo XVI, creo que recordar.
Bien, el número de encomiendas en este priorato castellano-leonés no siempre fue el mismo durante estos 2 siglos, como tampoco lo fue en ningún otro priorato de la orden en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no fue infrecuente fusionar 2 encomiendas en una sola o al revés, desgajar 2 de una anterior. Como por ejemplo ocurrió en el priorato de Castilla y León con la encomienda de los Llévenes, que se encuentra en La Mancha, que fue creada a principios del siglo XVI. Para que se hagan una idea, al final del periodo que estoy exponiendo, a finales del siglo XVII, en el reinado de Carlos II, los territorios del priorato castellano-leonés comprendían 3 bailliages y 36 encomiendas. Los 3 bailliages eran el de Lora, atentos a él, puesto que voy a hablar posteriormente de él, el del Santo Sepulcro y el de 9 villas. Y las 36 encomiendas eran las siguientes. Las voy a citar, evidentemente las personas de nacionalidad española saben dónde están, quizá para los extranjeros, para que se puedan hacer una idea del territorio si conocen bien la geografía española. Eran las siguientes. Las del Viso también la voy a citar posteriormente por otra razón: Llévenes, Quiroga, Calasparra, Tocina, Benavente, Puerto Marín, Fresno y Torrecilla, Alcolea, Pazos de Arrenteiro, Pollos y Peñalén, Fuente la Peña, Villascusa, Zamora y Valdemimbre, Zamayón, Salamanca, Cubillas, Paradinas, Almazán, Beade, San Martín de Trevejo, Puente de Órbigo, Burgos, Bamba, León y Mayorga, Reynoso, Cerecinos, Villela, Vadillo, Castronuño, Fregenal, Bodonal, Laguera, Ciudad Rodrigo y Bóveda. De todas estas encomiendas, había una de ellas denominada Cámara Magistral o Encomienda Magistral, que era la de mayor renta, la de mayor valor económico. Pues el disfrute de estas rentas que producía la encomienda pertenecía en exclusiva al Gran Maestre. En concreto, en el Priorato de Castilla y León, esta encomienda magistral era la de Olmos, posteriormente conocida como la Encomienda del Viso, situada en la actual provincia de Toledo, donde hoy encontramos el municipio de El Viso de San Juan. He hablado antes de encomiendas o bailliages. ¿Qué eran los bailliajes? Los bailliajes eran encomiendas de una especial relevancia política, también económica, que fueron creados a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI. El titular era el bailío y era designado también por el capítulo general de la orden residente en Malta. Su autoridad, la de autoridad del bailío, podíamos decir que a efectos del gobierno político de su territorio estaba a medio camino entre el titular del priorato, el prior, y los titulares de las encomiendas, que eran los comendadores. En el priorato de Castilla y León, entre los 3 bailliajes que he citado anteriormente, fue considerado el de Lora como el de mayor prestigio. ¿Por qué? Puesto que fue el bailío de Lora, como voy a mencionar posteriormente, quien durante muchísimos años, no siempre hay excepciones, fue designado como Gran Prior de Castilla y León. Hay que reseñar un hecho muy relevante en la historia del priorato castellano-leonés en estos siglos que estamos tratando. Cómo fue su división en 2 en el año 1517 por decisión del emperador de Carlos I de España y V de Alemania. La razón no fue otra que el enfrentamiento de 2 casas nobiliarias españolas, los Zúñiga, duques de Béjar, y los Álvarez de Toledo, duques de Alba, por la posesión del priorato. Esta disputa por la titularidad del priorato castellano-leonés, lo cierto es que se venía arrastrando ya desde la Edad Media, y fue de tal magnitud el enfrentamiento que, amenazando como amenazaba lógicamente la paz en Castilla, el cardenal Cisneros, una vez fallecido Fernando el Católico durante su regencia, secuestró, vamos a decirlo entre comillas, el priorato para impedir malos mayores. Poco después, a su llegada a España, el emperador tomó esta decisión de dividir el priorato, que aparece reseñada de la siguiente manera, que les voy a leer a continuación, en una descripción histórica que seguramente alguno de ustedes conoce, descripción histórica del Gran Priorato de San Juan en los reinos de Castilla y León. Fue escrita en 1769 por Domingo de Aguirre, alférez de la Real Brigada de Carabineros, dedicada esta obra al infante don Gabriel de Borbón, por entonces último tercio del siglo XVIII, gran prior de Castilla y León. Decía así brevemente la noticia sobre la división en esta descripción histórica.
El año de 1517, con motivo de los litigios que don Diego de Toledo, hijo del duque de Alba, tenía con don Antonio de Zúñiga, hermano del duque de Béjar, sobre el derecho al gran priorato que ambos pretendían, el señor emperador Carlos V, por apaciguar disensiones, lo dividió en 2 prioratos. A don Antonio le dio las villas de Consuegra, Madridejos, Camuñas, Urda, Turleque, Tembleque, Villacañas, Villarta, Herencia y Arenas, con el título de priorato de Castilla. Y a don Diego le dio las villas de Alcázar, Argamasilla, Quero y Villafranca, con el título de priorato de León, haciendo cabeza a Alcázar, de que desde entonces se llamó de San Juan. Por cierto, señalar que poco después de esta división, durante la Guerra de las Comunidades de Castilla, la Guerra de los Comuneros de Castilla, las tropas de don Antonio de Zúñiga, prior de Castilla, prestaron un inestimable servicio a la causa de Carlos V, enfrentándose y venciendo a los amotinados en las cercanías de Toledo, lo cual fue motivo de agradecimiento en una carta que envió el emperador el 7 de marzo de 1521 al prior Antonio de Zúñiga. No tengo tiempo de leerla, pero se puede consultar en esa descripción histórica que les he citado. Bien, esta división del priorato castilla-leonés en 2, el de Castilla y el de León, estaba previsto que acabase, que terminase, reunificándose otra vez el priorato a la muerte de don Diego de Toledo. Sin embargo, continuó tanto en vida de don Antonio de Zúñiga como en vida de don Hernando de Toledo, hermano de don Diego, hasta que el gran maestre, en aquel momento el francés Parisot de la Valette, y su consejo decidieron en la isla de Malta, en reunión el 9 de enero del año 1566, volver a unir en una sola persona el priorato de Castilla y León. Aunque lo cierto es que esta unificación del priorato no se hizo efectiva hasta el fallecimiento de don Hernando de Toledo en 1591. Por cierto, enterrado don Hernando en el convento de las Carmelitas Descalzas de Consuegra, sede del priorato de Castilla. Desde entonces, el priorato castellano-leonés quedó unido en una sola persona, aunque quedó la costumbre, desde aquel momento, de que cada nuevo gran prior tomase posesión en las 2 capitales, vamos a decirlo así, también entre comillas, del priorato, Consuegra y Alcázar de San Juan. Cada vacante en el priorato habría de, y lo pongo en condicional, habría de, cuando se fallecía el gran prior, habría de ser cubierta por el bailío de Lora, como he señalado anteriormente. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVI, fue Felipe II quien inició la política de atribuir el título y el cargo de prior de Castilla y León a un miembro de la familia real, de tal forma que su sobrino, el archiduque Wenceslao, que era décimo hijo de Maximiliano II y de María de Austria, hija mayor de Carlos V, recibiría el priorato castellano-leonés, y su hermano, el archiduque cardenal Alberto, recibiría el otro priorato que pertenecía a la lengua de Castilla, que era el priorato de Portugal, perteneciente, como ya acabo de decir, a la lengua de Castilla. Bueno, lo cierto es que en realidad el archiduque Wenceslao nunca llegó a tomar posesión del priorato de Castilla y León. ¿Por qué? Porque Felipe II, en virtud de una bula papal, lo que realmente hizo fue nombrarle en expectativa para el momento en el que falleciera don Hernando de Toledo. ¿Qué pasó? Pues que al año de ser nombrado, el nombramiento se produjo de Wenceslao en 1577, pues en el año 1578 falleció, por lo que, como digo, nunca llegó a tomar posesión del priorato. Ahora sí, tras el fallecimiento de don Hernando de Toledo, Felipe II nombró para sucederle al príncipe Emanuel Filiberto de Saboya, su nieto. Era menor de edad, era hijo de su hija Catalina Micaela y del duque de Saboya. Este nombramiento produjo la consiguiente protesta de aquellas personas que creían tener derecho a ocupar esa dignidad, que era Diego Brochero, el bailío de Lora, y también Bernardino de Zúñiga. Curiosamente, un año después, el príncipe Víctor Amadeo de Saboya, hermano de Manuel Filiberto, fue designado prior de Crato. En el año 1624, entramos ya en el siglo XVII,
cuando falleció el príncipe Filiberto, el día 3 de agosto, ahora sí, le correspondió o le sucedió al frente del priorato don Diego Brochero, que era el bailío de Lora. Eso sí, por decisión del Gran Maestre, en atención a los estatutos de la Orden, a lo que preveían los estatutos de la Orden, y con autorización del rey Felipe IV, quien solo impuso a Diego Brochero el reconocimiento por escrito de que su nombramiento se había producido exclusivamente en una decisión del monarca, cuando efectivamente no fue así. Sin embargo, tampoco llegó Brochero, en esto hay opiniones diversas, no llegó Brochero a tomar posesión del priorato. ¿Por qué? Porque falleció simplemente unos meses después, en julio de 1625. En 1626 se nombró gran prior a don Bernardino de Zúñiga, en este caso no bailío de Lora, sino bailío del Santo Sepulcro de Toro. Pero Felipe IV, sin embargo, puesto que así se lo permitió una nueva bula papal, designó a su hermano don Carlos, administrador, ya podían suponer lo que era eso, reservando para él las rentas priorales, administrador, digo, de las rentas del priorato castellano-leonés, a excepción, claro, de las rentas, de los derechos que el priorato debía a la orden anualmente, al menos, y a esto haré alusión posteriormente, en concepto de responsiones. Esta subordinación o dependencia del priorato de Castilla y León se acentuó 6 años después, en el año 1632, cuando el Papa Urbano VIII aprobó una nueva bula permitiendo a Felipe IV nombrar como prior de Castilla y León, al fallecimiento de Bernardino de Zúñiga, a la persona de real sangre que estimara más conveniente. Bueno, pues el rey designó a tal efecto a don Juan José de Austria, hijo natural del monarca, con María Calderón. De nuevo, este nombramiento planteó otro problema, puesto que don Juan José de Austria era menor de edad. Por ello, y dadas las enormes dificultades que tenía el gobierno del priorato de tanta extensión, pues se le nombraron al menos 3 personas que le asistieron en el gobierno: un contador mayor y un secretario. Al fallecimiento de don Juan José de Austria, en 1679, le sucedieron, ya hasta final de siglo, 3 personas al frente del priorato: Íñigo de Belandia, Arce y Arellano, marqués de Tejada de San Llorente y bailío de Lora, quien ocupó esta tan alta dignidad hasta 1684. El 25 de mayo de ese año fue designado gran prior de Castilla y León Fernando Francisco de Escobedo, caballero Gran Cruz de la Orden y también bailío de Lora. Y por último, el último gran prior de Castilla y León falleció Francisco de Escobedo en Consuegra en el año 1688, y en ese momento se nombró al príncipe Carlos de Lorena, nacido en Viena y segundo hijo del duque Carlos V de Lorena. Ocuparía esta dignidad hasta el año 1717, pero ya no estamos entrando en otro siglo que no es objeto de este trabajo. Bueno, pues como señala algún autor, por ejemplo Guerrero y Ventas, al final de todo este proceso, la Orden de San Juan, el priorato de Castilla y León también, lógicamente, estaba totalmente enfeudada, y cito textualmente, y sometida a la corona de España, y el priorato de Castilla y León había pasado a ser una posesión más de la Casa Real Española. Situación que, desde luego, quienes hemos estudiado el priorato y la Orden de Malta, creo que coincidimos todos en que se acentuó en el siglo XVIII, cuando absolutamente todos los grandes priores de Castilla y León eran infantes de España. Me estoy refiriendo al infante don Fernando, al infante don Felipe, a don Gabriel Antonio de Borbón y a don Pedro. Eso sí, quiero señalar 2 datos, a mi entender, importantes. Primero, he indicado al comienzo de mi intervención que los prioratos de Castilla y León y el decreto, el de Portugal, pertenecían a la lengua de Castilla. Esta situación se mantuvo durante todo este periodo que estoy citando, durante los siglos XVI y XVII. Es decir, la lengua de Castilla y León era el escalón administrativo y superior de gobierno al priorato de Castilla y León e inferior al propio Gran Maestre y a su consejo, que residían en la isla de Malta. Es cierto que los órganos de gobierno de la lengua, en la mayoría de los casos, pero no siempre,
se limitaban a confirmar a través de sus decretos los acuerdos que adoptaba el priorato a través de sus órganos de gobierno, a través de la Asamblea y del capítulo. Segundo dato, la lengua de Castilla y León, la lengua de Castilla, tenía su propia estructura organizativa, si quieren, funcionarial. Y, por ejemplo, sabemos que a mediados del siglo XVII, al frente de la lengua castellana, se encontraba un caballero portugués, Fray Lope Pereira de Lima, con el título de Gran Canciller, y debajo de él dos procuradores, pueden suponer que uno castellano y el otro portugués. Uno castellano, Fabricio Fontes de Albornoz, y otro portugués, Fray Juan Brandao. En un documento fechado a mediados del siglo XVI se incluyen los datos de lo que cada uno de los prioratos de la orden pagaban al común tesoro de la isla de Malta en concepto de responsiones. Pues bien, de los 21 prioratos europeos, era precisamente el de Castilla y León, con grandísima diferencia, el que aportaba una mayor cantidad. Concretamente 30.197 escudos. Y el siguiente priorato de todos los europeos en aportar una mayor cantidad era el de Aragón, es decir, la castellanía de Amposta, justamente con la mitad de esa cantidad. Estoy hablando de 14.319 escudos. Pues yo creo que no cabe la menor duda del valor económico de Castilla, del priorato de Castilla y León, como han señalado muchos autores, por ejemplo, Ávila Gijón Granados. El hecho de que la corona española eligiera precisamente el priorato de Castilla y León para adjudicárselo a los infantes no era una casualidad. También el priorato castellano-leonés tenía debajo suyo una vasta red de funcionarios o de oficiales, que son los que realmente gestionaban económicamente el priorato al mismo tiempo que la Asamblea y el capítulo general, que eran ya los órganos colegiados para las decisiones de gobierno. Entre esos oficiales destacaba, por encima de todos ellos, ¿vale?, e insisto en el valor económico del priorato, el contador, que era quien llevaba las cuentas del priorato. Además, hay que tener en cuenta que muchos priores, no todos, se implicaron personalmente en el gobierno del priorato y que además conocían muy bien las tierras del priorato y las visitaban con frecuencia. Repito, que no todos. Por ejemplo, están documentadas visitas de Antonio de Toledo a Argamasilla de Alba en el año 1563, visita en la que concedió mercedes a algunos vasallos que le plantearon algunas reivindicaciones. Por ejemplo, Emanuel Filiberto de Saboya también visitó sus territorios, o por supuesto don Juan José de Austria, quien residió durante numerosísimos años en la localidad de Consuegra. Además, fue norma común entre estos priores ayudar a sus vasallos en los momentos de grave crisis económica, por ejemplo, a principios del siglo XVII, en 1605, y también en 1616, en 1617. Como nos indica López Salazar, el por entonces gran prior Emanuel Filiberto de Saboya, por ejemplo, aplazó el pago de las rentas en pan, o concedió préstamos para sembrar los barbechos, o permitió retrasos en el pago de las deudas a los pósitos. Además, también Emanuel Filiberto de Saboya, en una medida absolutamente sin precedentes, ordenó a su vicario que alzara la excomunión a quienes no hubiesen pagado los diezmos, pena extra la de la excomunión que estaba prevista ya desde muy antiguo. El prior, Emanuel Filiberto, era muy consciente de que en momentos de crisis a los campesinos, a sus vasallos, les resultaba absolutamente imposible satisfacer el pago de las rentas. Fue, por tanto, ese siglo XVII un siglo de gran conflictividad decimal en el priorato de Castilla y León. Expresión esta, la de conflictividad decimal, en la que podemos incluir tanto los casos de imposibilidad del pago del diezmo, de las décimas, por disminución de los ingresos, como también los casos de fraude. Casos de fraude que los priores combatieron con todos los medios a su alcance, como por ejemplo, ordenando publicar en las iglesias, recordando el modo de pago de los diezmos, o por ejemplo, removiendo de su empleo
a aquellos oficiales del priorato acusados de incluso corrupción o negligencia en el ejercicio de su empleo. Hay un caso paradigmático en el priorato en este siglo XVII, durante el gobierno, en este caso, de don Juan José de Austria. Era por entonces contador mayor del priorato don Lorenzo de Eugene. Lo fue durante nada más y nada menos que 16 años, desde 1629 a 1645. Pues bien, este último año, Lorenzo de Eugene fue mandado venir a Madrid para que se examinase su gestión económica al frente del Priorato de Castilla y León por parte de los miembros de la Casa de don Juan José de Austria. Esto puede parecer raro, pero en este sentido hay que recordar, vuelvo a recordar lo que he dicho antes, de la vinculación de la Casa Real Española o la subordinación del Priorato y de la Orden a la Casa Real, de tal manera que al final fue la casa de don Juan José de Austria, la que al menos se preocupaba en último término de los ingresos que don Juan José debía percibir como gran prior. Por ello, una vez que se escucharon las disculpas o las excusas o las explicaciones de Lorenzo de Eugene, pues el marqués de Santa Cruz, quien dirigía la casa de don Juan, señaló lo siguiente en un escrito: desde el año 1639 acá, se reconoce que está muy disminuida y que las rentas han dado grande baja, que la causa principal de este menoscabo se origina en no diezmarse con la debida justificación. Y fíjense, y al mal cobro que esto tiene. Y otros inconvenientes de harta causa es tener el gobierno de los prioratos persona de la Orden de San Juan. Un dato muy significativo que demuestra que efectivamente la gestión durante esos años no fue la adecuada es que en 1645 el Priorato de Castilla y León debía al común tesoro de la Orden, solo en concepto de responsiones, la cantidad de 50.000 ducados. ¿Cuál es la solución? Ya venía indicado en lo que dijo el marqués de Santa Cruz. Como solución, la Casa de don Juan propuso nombrar como gobernador del Priorato a una persona que no fuera de la Orden, que fuera, entre comillas, secular, nombramiento que recayó en el licenciado Garcés da Costa, lo que provocó, lógicamente, un enorme malestar en el propio Priorato y en la Orden, puesto que él no era caballero. Había otra persona en el organigrama económico del Priorato de Castilla y León, además del contador, muy importante, que era el recibidor. El recibidor residía en Madrid, por lo menos el del Priorato de Castilla y León, y su función consistía en remitir a Malta todas las cantidades debidas por el priorato al común tesoro de la Orden, tal y como establecían los estatutos. Primero, en ese impuesto, que podía oscilar entre el 20 y el 33% de las rentas del priorato en función de la época, que son las responsiones. También del expolio. ¿Qué es el expolio? Bueno, los bienes de un caballero pasaban a la Orden a excepción de una quinta parte. O del mortuorio, que era lo que rentaban sus bienes, los bienes de sus encomiendas o las propias encomiendas desde su fallecimiento hasta el mes de mayo del año siguiente. O, por ejemplo, el pasaje, que es la cantidad que pagaban los aspirantes. Estas cantidades que se enviaban desde la recibiduría del priorato a Malta se redujeron considerablemente en las primeras décadas del siglo XVII, pues la crisis económica redujo el valor de las encomiendas castellano-leonesas. Les doy la cifra. De 100.000 ducados aportados por el priorato a principios de siglo a 60.000 ducados en 1700, lo cual supone una disminución del 40%. Tengo que señalar que si hoy conservamos tanta documentación relativa a la Orden de Malta en España, es debido a que cada uno de los prioratos españoles tenía su propio archivo, la mayoría de ellos iniciados en la Edad Media. Ahora bien, en el caso del priorato castellano no había uno, sino que había dos archivos, el de Santa María de Horta en Zamora y el de Consuegra en Toledo, objeto de numerosas reparaciones, de numerosos arreglos durante estos siglos y aún más en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque pueden suponer que los grandes priores eran los primeros interesados en conservar esa documentación. Hoy casi toda la documentación relativa a la Orden de Malta de cada uno de sus territorios en España se encuentra, no toda, casi toda, donde yo la estoy consultando es en el Archivo Histórico Nacional, donde está muy bien ordenada y, por cierto, muy bien conservada. Última cuestión. Hay una realidad, a mi juicio, esencial,
que presidió la vida diaria de la orden en todos los prioratos y, por supuesto, en el priorato de Castilla y León. Y que además tiene que ver con la estructura interna, en este caso eclesiástica, del propio priorato. Me estoy refiriendo a los numerosísimos conflictos de jurisdicción que mantuvieron las autoridades del priorato de Castilla y León con los obispos del lugar durante esos siglos XVI y XVII. ¿Por qué? Porque a pesar de lo dispuesto en los estatutos de la orden y también en las numerosísimas bulas otorgadas por todos los pontífices, otorgando y confirmando la jurisdicción eclesiástica en sus territorios, en las propias autoridades de la orden, en este caso, en el prior de Castilla y León, el cual a su vez la delegaba en los vicarios que tenía a lo largo del priorato, pues bien, a pesar de lo dispuesto en los estatutos de la orden y en estas bulas, esto chocó frontalmente a la hora del nombramiento de los párrocos o, por ejemplo, de la visita de las iglesias con los obispos del lugar, quienes pretendían ejercer su jurisdicción en calidad de eclesiásticos, de autoridades eclesiásticas ordinarias, planteándose, como he dicho, innumerables conflictos de jurisdicción con el propio Gran Prior. Un caso, y con ello, en 3 minutos, vamos en orden, termino. Un caso a título de ejemplo. En 1568, la verdad es que tengo en el despacho muchísimos de estos casos de conflictos de jurisdicción que son interesantísimos. En el año 1568 se presentó ante el Consejo de Castilla querella por parte de las autoridades del priorato de Castilla y León, quejándose de que el obispo de Orense pretendía visitar iglesias en el territorio del priorato, cuando desde tiempos inmemoriales, en virtud de dichas bulas y de los estatutos de la orden, dichas iglesias y monasterios estaban exentos en lo espiritual de la jurisdicción del obispo. Pues bien, ¿qué resolvió el Consejo de Castilla? El Consejo de Castilla, en resolución del 7 de julio de 1568, resolvió ordenar al obispo orensano, y leo textualmente, que ahora y de aquí en adelante no os entrometáis a visitar las dichas iglesias, curas y rectores y clérigos de la dicha orden de San Juan que estuvieren en las diócesis de ese obispado, y que las visitas que hubierais hecho o comenzadas a hacer las remitáis a los jueces y visitadores que, conforme a los privilegios de la dicha orden de San Juan, de ellos puedan y deban conocer. Yo creo que era imposible ser más claro, ¿no? Bueno, pues esta resolución en favor de los privilegios y de la jurisdicción eclesiástica de las autoridades del priorato castellano-leonés se repitió en numerosísimas ocasiones y, como les digo, ahora mismo estos conflictos de jurisdicción, algunos voluminosísimos, de cientos, incluso algunos de miles de páginas, las encontramos en el Archivo Histórico Nacional. Sin embargo, por cierto, que esta conflictividad judicial, vamos a llamarla así, debió influir, como opina Castilla Soto, que también ha estudiado el priorato de Castilla y León, influyó considerablemente en la antes citada devaluación de las tierras y, por lo tanto, de las rentas del priorato. Es cierto que la recuperación económica de finales del XVII y de principios del siglo XVIII permitió elevar el valor de las encomiendas y bailiajes del priorato de Castilla y León. Por cierto, territorio que a principios del XVIII, y este es otro dato importante, llegó a tener más vasallos que el propio arzobispo de Toledo. Y este tenía nada más y nada menos que 34.910. Concluyo. Espero haber contribuido pues, con esta ponencia, aunque sea muy modestamente, a un mayor conocimiento de la realidad personal, jurídica e institucional del priorato de Castilla y León de la Orden de Malta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y desde luego lo tenías muy calculado, ¿eh? Sí, sí. Lo tenías perfectamente calculado. Estaba ensayado.